En la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el alma despierta en silencio, hay una verdad que comienza a revelarse con suavidad en el corazón humano. Es la verdad de que Dios no abandona a quienes caminan solos, y mucho menos a la mujer que duerme sin la presencia de un esposo a su lado. Ese misterio escondido, donde la soledad parece hablar más fuerte que las promesas, comienza la obra invisible del amor divino. Hay noches en las que la casa parece demasiado grande, demasiado vacía, como si cada pared recordara lo que ya no está. La cama compartida en otro tiempo ahora se convierte en un lugar de recuerdos silenciosos, donde el corazón aprende a respirar con dificultad. Y sin embargo, es precisamente ahí donde Dios comienza a trabajar de una manera profunda, íntima y completamente personal. Porque la soledad no es siempre ausencia. A veces es un espacio sagrado donde Dios decide hablar sin interrupciones. Cuando ya no hay voces humanas llenando el aire, el alma comienza a escuchar lo que antes ignoraba. Y en ese silencio, muchas mujeres descubren que no están abandonadas, sino acompañadas de una forma que no habían comprendido antes. El mundo enseña que la plenitud depende de una presencia humana constante, de un compañero visible que valide la existencia. Pero el cielo enseña algo completamente distinto, algo que desafía la lógica del dolor humano. Enseña que la identidad de una mujer no se rompe por la ausencia de un esposo, porque su valor no fue construido sobre una relación terrenal, sino sobre un amor eterno. Hay una transformación que ocurre lentamente en el corazón de quien aprende a vivir sin compañía humana constante. Al principio, la ausencia pesa como una cruz difícil de cargar, y cada día parece más largo que el anterior. Con el tiempo, si el alma permanece abierta, esa misma ausencia comienza a convertirse en un espacio donde Dios siembra su presencia. No es que el dolor desaparezca de inmediato, ni que la memoria deje de hablar. Es que el alma comienza a descubrir que incluso en medio del vacío hay una mano invisible sosteniéndola. Y esa mano no se retira, incluso cuando las emociones dicen lo contrario, incluso cuando la mente duda, incluso cuando el corazón se siente olvidado. Muchas mujeres pasan sus días cumpliendo responsabilidades, trabajando, cuidando hijos, resolviendo problemas, sonriendo ante los demás. Pero cuando la noche llega, la verdad del alma sale a la superficie sin máscaras ni defensas. En ese momento cuando el silencio se convierte en espejo y el corazón se enfrenta a sus preguntas más profundas. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué mi vida tomó este camino? ¿Por qué otros tienen lo que yo no tengo? Estas preguntas no son señal de falta de fe, sino expresión de una humanidad herida que busca sentido. Es ahí donde comienza el misterio más profundo. Dios no huye de esas preguntas, las escucha con ternura infinita, porque el cielo no se incomoda con el dolor honesto, ni con las lágrimas que caen en secreto. Al contrario, hay una atención divina que se activa especialmente en los momentos en que nadie más está mirando. Es como si cada lágrima derramada en la oscuridad tuviera un significado eterno ante los ojos de Dios. La mujer que duerme sola no es invisible para el cielo, aunque el mundo a veces la trate como si lo fuera. Cada día vivido en fidelidad, cada noche soportada con lágrimas, cada oración susurrada en la oscuridad, todo eso es visto, registrado y abrazado por una presencia que no falla. Aunque no siempre se sienta, esa presencia es real. Existe un propósito oculto en la vida de quienes atraviesan temporadas prolongadas de soledad. No es un castigo, aunque a veces así lo parezca, ni una señal de abandono, aunque el corazón lo interprete así. Es una escuela silenciosa donde el alma aprende a depender de algo más grande que las emociones humanas. Esa escuela invisible
el corazón comienza a ser liberado de la necesidad de aprobación externa. Ya no depende tanto de ser visto por otros, porque empieza a descubrir que ya es visto por Dios. Y ese cambio, aunque lento, es profundamente transformador, porque redefine lo que significa ser valioso. El dolor de la noche no desaparece de inmediato, pero comienza a ser acompañado por una paz que no se explica. Es una paz que no depende de compañía humana, sino de una certeza interior que crece con el tiempo. La certeza de que incluso en la cama vacía no se está realmente solo. Y es en ese punto donde el alma comienza a entrar en un misterio más profundo, porque lo que parecía ausencia comienza a convertirse en presencia, y lo que parecía abandono comienza a revelarse como formación. Dios no siempre llena el vacío con lo que se espera, pero siempre lo llena con lo que es necesario. Un tipo de intimidad con Dios que solo nace en los lugares donde nadie más puede llegar. No en medio del ruido, no en medio de la multitud, sino en la quietud de una habitación donde solo queda el alma y su Creador. Y es ahí donde muchas vidas comienzan a ser transformadas sin testigos visibles. Corazón aprende a hablar con Dios no como un concepto distante, sino como una presencia real que escucha, sostiene y responde de maneras inesperadas. Poco a poco, la soledad deja de ser solo un peso y comienza a convertirse en un lugar de encuentro. Un encuentro silencioso, pero profundamente real. Y mientras esa transformación comienza a gestarse en lo oculto, el alma aún no sabe todo lo que está siendo preparado. Solo percibe que algo ha cambiado en la forma en que respira, en la forma en que resiste, en la forma en que espera. Ese cambio es apenas el comienzo de un camino más profundo que aún está por revelarse. En el interior de la noche humana existe una batalla silenciosa que casi nadie ve, pero que define el rumbo del alma. Es la lucha entre la desesperanza que susurra abandono y la fe que, aunque débil, se niega a morir. La mujer que duerme sola, esta batalla se vuelve especialmente intensa, porque el silencio amplifica cada pensamiento del corazón. Hay momentos en los que la mente recuerda lo perdido con una claridad casi dolorosa, como si el pasado tuviera más presencia que el presente. Las imágenes de lo que fue una vida compartida regresan sin permiso, trayendo consigo preguntas que parecen no tener respuesta. Y sin embargo, incluso en esa memoria que duele, Dios permanece actuando de manera invisible, porque el cielo no deja de obrar cuando el corazón humano recuerda con tristeza. Al contrario, en esos recuerdos que hieren, Dios introduce lentamente una forma de sanación que no borra el pasado, pero lo transforma. Lo que antes era herida abierta comienza a convertirse en lugar de encuentro entre la fragilidad humana y la misericordia divina. La mujer que duerme sola aprende, sin darse cuenta al principio, que su historia no ha terminado donde terminó una relación humana. Su vida continúa escribiéndose en un lenguaje distinto, uno que no siempre es comprendido de inmediato. Y en ese lenguaje nuevo, Dios es autor silencioso que reescribe significados sin cambiar los hechos. El dolor de la ausencia no es negado por Dios, pero tampoco es el final de la historia. Es más bien el punto de partida de una obra interior que solo puede realizarse en corazones que han sido despojados de ciertas seguridades humanas. Y ese despojo, aunque doloroso, abre espacio para una profundidad espiritual desconocida. Muchas noches, la soledad se siente como una presencia pesada que ocupa cada rincón del hogar. Incluso el sonido de un reloj o el viento contra la ventana puede intensificar la sensación de vacío. Pero es precisamente en esa sensibilidad aumentada donde el alma comienza a percibir otra realidad más sutil. Hay una presencia que no hace ruido, que no interrumpe,
que no exige ser vista para existir. La presencia de Dios se acerca de manera tan discreta que solo puede ser reconocida por el corazón que ha aprendido a escuchar en silencio. Y muchas veces esa escucha nace precisamente del sufrimiento prolongado. La fe no siempre aparece como una certeza brillante, sino como una pequeña resistencia interior que se niega a rendirse. La mujer sola, esa fe puede parecer frágil, pero en realidad es más fuerte de lo que imagina, porque ha sobrevivido a noches donde todo parecía sugerir que Dios estaba lejos. Mundo externo rara vez comprende esta forma de fidelidad invisible. Puede juzgarla como debilidad, como tristeza, como falta de plenitud. El cielo la contempla de manera completamente distinta, como una forma de perseverancia espiritual que no necesita aplausos ni reconocimiento. En ese espacio oculto donde nadie evalúa ni compara, Dios trabaja con una delicadeza que no fuerza el alma, sino que la invita. No destruye el dolor de inmediato, sino que lo atraviesa con una luz que tarda en ser percibida. Y cuando esa luz comienza a hacerse evidente, el corazón entiende que nunca estuvo completamente solo. La transformación interior no ocurre en un solo momento dramático, sino en pequeñas revelaciones repetidas a lo largo del tiempo. Un pensamiento de paz en medio de la angustia, una fuerza inesperada en un día difícil, una calma inexplicable en una noche especialmente pesada. Todo eso es parte de una obra que no se detiene. Aunque la mujer pueda seguir sintiendo el peso de su realidad diaria, algo dentro de ella comienza a cambiar de dirección. Ya no interpreta cada día únicamente desde la pérdida, sino también desde una esperanza que no depende de circunstancias externas. Esa esperanza no es ruidosa, es persistente. Hay un misterio en cómo Dios sostiene a quienes parecen no ser sostenidos por nadie más. Es un sostén que no siempre evita la caída emocional, pero impide la destrucción del alma. Es como una mano invisible que no elimina la tormenta, pero impide que ahogue completamente al corazón. Esa tensión entre dolor y sostén divino, la mujer comienza a descubrir una nueva forma de existencia espiritual. Ya no se define únicamente por lo que perdió, sino también por lo que está siendo formado en su interior. Esa formación no es visible para los demás, pero es profundamente real. El silencio de la noche, que antes parecía enemigo, comienza lentamente a convertirse en un espacio de encuentro. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no estás solo en ese espacio. Algo más habita allí ahora, algo que no compite con el dolor, sino que lo acompaña con paciencia eterna. En medio de este proceso invisible, el alma empieza a prepararse para una comprensión más profunda. Una comprensión que no solo explica la soledad, sino que revela su propósito oculto en el plan divino. Pero esa revelación aún no ha sido completamente desvelada. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece haberse apagado y solo queda el eco de los pensamientos más profundos, hay un misterio que muchas almas no comprenden. Es precisamente en ese silencio donde Dios trabaja con mayor delicadeza, no con ruido ni con prisa, sino con una presencia que sostiene incluso cuando no se siente. La soledad de la mujer que duerme sin esposo no es ignorada en el cielo, aunque en la tierra a veces parezca invisible. Cada lágrima derramada en la almohada es recogida por un amor que no se interrumpe ni siquiera cuando el corazón humano deja de esperar. Dios no observa el dolor desde lejos como un espectador indiferente. Entra en él, lo recorre, lo transforma desde dentro, como la luz que atraviesa una habitación cerrada sin pedir permiso pero llenándola de sentido. Muchas veces la mente humana interpreta la ausencia como abandono, pero el cielo la interpreta como formación.
El proceso invisible de la gracia, lo que parece vacío, es en realidad un taller donde el alma es moldeada con paciencia eterna. La mujer que se siente sola en su casa por la noche no está fuera del alcance divino. Aunque no haya brazos humanos que la abracen, hay una presencia espiritual que envuelve su cama como un manto silencioso que no se ve pero sostiene. Esos momentos donde el pensamiento susurra que ya no hay propósito, Dios susurra más profundo todavía que aún hay destino. Su voz no compite con el dolor, lo atraviesa suavemente como un río que sigue su curso entre piedras. Corazón humano tiende a medir el amor por la presencia física de otro ser. Pero el amor de Dios no se limita a la proximidad humana, sino que llena los espacios que nadie más puede llenar. Hay noches donde el recuerdo pesa más que el presente, donde el pasado parece más vivo que el futuro. Sin embargo, incluso esos recuerdos son tocados por una gracia que los purifica lentamente. Dios no borra la historia de la vida de la mujer sola, pero la reescribe desde dentro, transformando cada herida en una semilla de compasión que más tarde dará fruto en otros. La soledad, cuando es abrazada por la fe, deja de ser un castigo y comienza a convertirse en un altar invisible. Allí donde nadie aplaude, Dios consagra. Donde nadie ve, Dios forma. Y es en ese altar silencioso donde muchas almas descubren una intimidad con lo eterno que nunca habrían conocido en medio del ruido constante de una vida compartida. El alma aprende a escuchar lo que antes ignoraba. No solo palabras, sino inspiraciones suaves, impulsos de amor, pensamientos de paz que no nacen del propio razonamiento, sino de una fuente más alta. La mujer que vive sola muchas veces cree que ha sido olvidada porque no hay una mano humana que confirme su valor cada día. Pero el valor verdadero no depende de confirmaciones humanas, sino de una identidad divina que permanece intacta. Dios no mide la vida por la cantidad de compañía, sino por la profundidad del amor que se forma en el interior. Ese amor en la soledad se vuelve más puro, más sincero, más desnudo ante la verdad. Hay un misterio escondido en las horas nocturnas, cuando la casa está en silencio absoluto. Es allí donde el alma aprende a no depender de sonidos externos para sentir que todavía está viva. Ese aprendizaje silencioso, la mujer descubre una fortaleza que no sabía que tenía. No es una fortaleza ruidosa ni orgullosa, sino una resistencia suave que nace de haber sido sostenida sin saberlo. El cielo no desperdicia ningún sufrimiento ofrecido con amor. Cada noche difícil es recogida como una ofrenda invisible que con el tiempo se convierte en luz para otros. Dios también purifica la forma en que la mujer se ve a sí misma, porque muchas veces el dolor distorsiona la identidad, haciendo que alguien se vea menor de lo que realmente es. Pero en la mirada divina no hay distorsión. Hay una claridad absoluta que ve la belleza incluso cuando el alma misma ya no la percibe. La transformación interior no ocurre de golpe, sino como la aurora que lentamente vence la oscuridad sin destruirla, sino integrándola en un nuevo día. Y así, poco a poco, la mujer que duerme sola comienza a comprender que su historia no está detenida. Está siendo escrita en un nivel más profundo, donde el dolor no es el final, sino el lenguaje de una obra mayor. Hay momentos en los que la oración parece vacía, como si las palabras se perdieran en el aire. Incluso esa oración silenciosa es registrada en el corazón de Dios como un lenguaje perfecto de confianza. El cielo entiende incluso lo que no se logra expresar. Las lágrimas no traducidas en palabras también tienen voz ante el trono de la misericordia. Y cuando la noche parece más larga, es precisamente cuando la gracia trabaja más profundamente, formando paciencia donde antes habías desesperación.
Dios no abandona ese proceso en medio del dolor. Lo acompaña hasta que ese mismo dolor pierde su forma original y se convierte en algo nuevo. La mujer que persevera en medio de la soledad, sin rendirse al vacío, está siendo lentamente preparada para una paz que no depende de circunstancias externas. No es una paz superficial, sino una estabilidad interior que permanece incluso cuando la vida exterior no cambia inmediatamente. Y en ese proceso, el alma comienza a descubrir que no necesita que todo se llene para estar en paz, porque ya ha sido habitada por una presencia que no se retira. Hay un tipo de amor divino que no elimina el silencio, sino que lo llena de significado. Un amor que no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el interior. Y en esa transformación, la mujer comienza a ver su propia historia con otros ojos, ya no como abandono, sino como un camino misterioso hacia una intimidad más profunda con Dios. Al final de esta etapa del camino, queda una certeza suave pero firme. Ninguna noche es estéril cuando es vivida en la presencia de Dios, y ninguna soledad es absoluta cuando el cielo permanece cerca. En el corazón de la noche más silenciosa, cuando la mente ya no encuentra distracciones y el alma se queda a solas consigo misma, comienza a revelarse una verdad que el mundo muchas veces no enseña. Dios no solo consuela la soledad, sino que la utiliza como un espacio sagrado donde el alma es purificada sin ruido humano. La mujer que duerme sola sin esposo entra, sin saberlo, en una escuela invisible donde el maestro no levanta la voz, sino que enseña con presencia constante. Cada noche se convierte en una lección de abandono confiado, donde el corazón aprende a descansar incluso sin respuestas inmediatas. Hay una obra profunda que Dios realiza en el interior cuando no hay compañía humana que distraiga el alma. Es un trabajo delicado, como el de un artesano que no rompe la pieza, sino que la moldea lentamente hasta revelar su verdadera forma. Muchas veces la mente interpreta la ausencia como vacío absoluto, pero en el lenguaje del cielo, el silencio es un espacio lleno de actividad divina. Allí donde el mundo dice nada, Dios está formando algo eterno. La mujer que siente el peso de la soledad en su cama no está fuera del alcance del amor divino. Aunque su habitación parezca vacía, está habitada por una presencia que no necesita ser vista para ser real. Esos instantes donde el corazón recuerda lo perdido, Dios no borra el recuerdo, sino que lo transforma en sabiduría interior. Lo que antes era dolor crudo, comienza lentamente a convertirse en comprensión profunda. El alma comienza a descubrir que no todo lo que duele es destrucción. A veces el dolor es solo el lenguaje que Dios usa para llamar al corazón hacia una profundidad mayor. La experiencia de la mujer sola cada noche es también una invitación a una forma más pura de confianza. No una confianza basada en sentimientos, sino en la certeza de que Dios permanece incluso cuando todo lo demás parece inestable. Silencio nocturno deja de ser únicamente ausencia de compañía y comienza a convertirse en un lugar de encuentro. Un encuentro que no depende de ojos humanos, sino de la apertura interior del espíritu. Dios no solo observa desde lejos, sino que se acerca en la forma más íntima posible, sosteniendo el alma sin necesidad de palabras humanas. Su cercanía no siempre se siente como emoción, sino como estabilidad interior inexplicable. Hay un misterio en la fidelidad de Dios que se revela especialmente en las vidas que atraviesan largas estaciones de espera. Porque en la espera, el corazón es liberado de muchas ilusiones y llevado a lo esencial. La mujer que ha perdido la compañía constante de un esposo no ha perdido el amor de Dios. De hecho, en muchos casos está siendo conducida hacia una experiencia más profunda de ese amor que no depende de condiciones humanas.
Mundo enseña a medir la plenitud por la presencia de otros, pero el cielo enseña a medirla por la presencia interior de Dios. Esa presencia puede habitar incluso en la soledad más absoluta. Hay noches donde la nostalgia se levanta como una ola silenciosa, trayendo recuerdos de tiempos compartidos. Pero incluso esa nostalgia puede ser tocada por la gracia, convirtiéndose en una forma de oración sin palabras. Dios no rechaza el dolor humano, lo abraza y lo reorienta. No lo elimina de forma instantánea, sino que lo transforma en un camino de purificación interior. Este proceso, la mujer aprende una forma nueva de fortaleza. No una fortaleza que niega la debilidad, sino una que convive con ella sin perder la esperanza. El alma comienza a entender que la presencia de Dios no siempre llega como respuesta inmediata a las preguntas humanas. A veces llega como una paz silenciosa que no explica nada, pero sostiene todo. La profundidad de la noche, cuando nadie más escucha, el cielo escucha con atención total. Cada suspiro se convierte en lenguaje espiritual, cada lágrima en oración invisible. La soledad, que antes parecía una herida abierta, comienza a transformarse lentamente en un espacio de intimidad con lo eterno. No porque el dolor desaparezca, sino porque su significado cambia. Dios no desperdicia ninguna estación de la vida humana. Incluso las temporadas más difíciles se convierten en terreno fértil para una obra que no puede ser vista desde la superficie. La mujer que persevera en la fe en medio de su soledad está siendo formada en una sabiduría que no se adquiere en la compañía constante, sino en el silencio prolongado. Hay una madurez espiritual que nace únicamente cuando el alma aprende a permanecer de pie sin apoyos visibles. Esa madurez no es dureza, sino profundidad. Corazón comienza a descubrir que no necesita llenar todos los vacíos externos para encontrar sentido, porque hay una plenitud interior que no depende de las circunstancias. En este camino, Dios no solo consuela, sino que también fortalece. No solo sostiene, sino que transforma. No solo acompaña, sino que revela una nueva forma de vivir. Cada noche vivida en presencia de Dios se convierte en una semilla invisible de eternidad. Aunque nadie la vea, está creciendo en lo profundo del alma. Y con el tiempo, la mujer que antes veía la soledad como abandono, comienza a reconocerla como un lugar misterioso donde Dios la ha estado esperando siempre. Al final de esta etapa del camino interior, el alma comienza a comprender que ninguna noche ha sido desperdiciada, porque incluso en el silencio más profundo, Dios ha estado escribiendo una historia de amor que solo el corazón paciente puede llegar a entender. La última profundidad del alma, cuando el silencio ya no asusta, sino que acompaña, ocurre algo que solo puede ser descrito como una transformación interior completa. La mujer que ha caminado por años en la experiencia de dormir sola comienza a descubrir que nada de su vida ha estado fuera del alcance de Dios. Lo que antes parecía abandono se revela lentamente como una forma misteriosa de acompañamiento divino. No un acompañamiento ruidoso o visible, sino uno constante, discreto, fiel, que nunca dejó de sostenerla incluso cuando ella no podía percibirlo. En esta etapa del camino espiritual, el alma deja de preguntar únicamente ¿por qué estoy sola? Y comienza a preguntar ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Ese cambio interior abre una puerta hacia una nueva forma de paz. La soledad no desaparece necesariamente, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio donde el alma aprende a respirar de otra manera, más lentamente, más profundamente, sin la presión de llenar cada vacío con presencia humana. Dios comienza a mostrarse no como una idea lejana, sino como una presencia real que habita incluso en los rincones más silenciosos
de la vida cotidiana. En la cocina vacía, en la cama compartida solo con recuerdos, en las tardes sin compañía. Corazón empieza a entender que la presencia de Dios no sustituye lo humano, pero lo trasciende. No elimina el deseo de amor, pero lo eleva hacia una forma más pura, menos dependiente del miedo a la pérdida. La mujer que ha llorado tantas noches en silencio descubre algo inesperado. Sus lágrimas no fueron ignoradas. Cada una de ellas fue recogida en una memoria divina que nunca se borra. En el lenguaje del cielo, ninguna lágrima es inútil. Cada una se convierte en una forma de oración que no necesita palabras para ser escuchada. Y así, poco a poco, la memoria del dolor comienza a transformarse. No se borra, pero pierde su poder de destrucción. Se convierte en testimonio de resistencia espiritual. Hay una dignidad nueva que nace en el alma de quien ha sufrido en silencio y ha permanecido fiel. Una dignidad que no depende de la aprobación humana, sino de la mirada de Dios. La mujer que antes se sentía invisible comienza a comprender que nunca lo fue. Incluso en sus noches más oscuras, había una mirada amorosa que la sostenía sin interrupción. Este descubrimiento no llega como un rayo repentino, sino como una luz que crece lentamente dentro del corazón. Una luz que no ciega, sino que ilumina suavemente toda la historia vivida. Pasado deja de ser una cadena y se convierte en un camino. Cada herida, cada pérdida, cada noche solitaria empieza a formar parte de una narración más grande que solo Dios podía escribir. En esa narración nada ha sido desperdiciado. Ni el abandono, ni la tristeza, ni la incertidumbre, ni la espera prolongada. El alma comienza a ver que Dios no solo estuvo presente en los momentos de consuelo, sino también en los momentos de ruptura, que incluso allí estaba formando algo invisible pero real. La mujer aprende que su valor no dependió nunca de la presencia de un esposo. Su identidad no fue definida por la ausencia o la presencia de otros, sino por el amor inmutable de su Creador. Y ese amor, una vez reconocido, comienza a sanar capas profundas del corazón que ninguna palabra humana había logrado tocar completamente. Esta sanación, el alma no pierde su humanidad. Al contrario, la recupera en su forma más auténtica, libre del miedo constante a ser abandonada. La relación con Dios se vuelve más íntima, más silenciosa, más estable. Ya no es solo súplica en la necesidad, sino compañía constante en la existencia. La mujer comienza a vivir sus días con una nueva conciencia. Ya no camina sola, aunque siga físicamente sola en muchos momentos. La soledad ha cambiado de significado. Incluso, las tareas cotidianas adquieren una nueva dimensión espiritual. Cocinar, caminar, trabajar, descansar, todo se convierte en espacio de presencia divina. Corazón ya no busca desesperadamente llenar el vacío, sino habitarlo con confianza, porque ha aprendido que el vacío no es ausencia absoluta, sino espacio para la presencia de Dios. Esta etapa, el sufrimiento pasado, no desaparece del todo, pero pierde su poder de definir el presente. Se convierte en memoria redimida. La mujer comienza a comprender que su historia no fue una historia de abandono, sino de acompañamiento oculto. Un acompañamiento que solo ahora puede reconocer plenamente. Ese reconocimiento nace una gratitud profunda, no por el dolor en sí mismo, sino por la fidelidad de Dios dentro del dolor. La fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una experiencia vivida. Una certeza que ya no depende de emociones, sino de una historia real atravesada por la gracia. El alma aprende a descansar sin necesidad de todas las respuestas. Aprende a confiar incluso cuando el futuro permanece incierto. Y en ese descanso interior, Dios se revela como lo que siempre fue: refugio, sustento, compañía y amor fiel que no abandona jamás.
La mujer que una vez lloró en soledad, ahora puede mirar hacia atrás y ver que incluso en sus noches más oscuras, nunca estuvo realmente sola. Y esa comprensión final no elimina el pasado, pero lo transfigura. Lo convierte en testimonio de una fidelidad que supera toda comprensión humana. Al final, el alma ya no pregunta si Dios estuvo presente. Ahora sabe que siempre lo estuvo. En esa certeza descansa, finalmente, en paz. Hay un momento en la vida en el que el ruido del mundo empieza a perder fuerza. Las prioridades cambian, las prisas ya no tienen el mismo sentido y el corazón comienza a hacer preguntas más profundas. No preguntas sobre éxito o apariencia, sino sobre paz, propósito y eternidad. Muchas personas llegan a la vejez con cansancio interior, no solo físico. Han acumulado años, experiencias, decisiones y también cargas emocionales que no siempre supieron cómo soltar. Y en ese punto de la vida, lo que más se busca no es más cosas, sino más paz. Este mensaje no es para asustar ni para imponer una idea, sino para iluminar el camino. Porque la vejez no tiene por qué ser un tiempo de tristeza o vacío, puede convertirse en una etapa de profunda serenidad si se construye con sabiduría espiritual. La verdadera felicidad en la vejez no depende de la suerte ni de las circunstancias externas. Depende de lo que se ha sembrado en el corazón durante los años anteriores y también de las decisiones que todavía se pueden tomar hoy. Personas que, incluso con pocos recursos, viven con una paz admirable en sus últimos años. Y hay otras que, teniendo abundancia material, sienten un vacío difícil de explicar. La diferencia no siempre está en lo externo, sino en lo interior. Vamos a reflexionar sobre 6 claves esenciales que pueden transformar la manera en que se vive la etapa final de la vida. No como reglas rígidas, sino como principios espirituales que ayudan a construir una vejez con sentido. La primera clave es aprender a reconciliarse con la propia historia. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos del pasado que no han podido procesar. Errores, pérdidas, decisiones difíciles o momentos que dejaron huellas profundas. Cuando el pasado no se sana, se convierte en una carga invisible. Esa carga no permite caminar con ligereza en el presente. Es como intentar avanzar mirando constantemente hacia atrás, sin poder ver lo que viene delante. La espiritualidad enseña que la vida no se destruye por lo vivido, sino por cómo se interpreta lo vivido. El dolor puede existir, pero no tiene por qué convertirse en prisión interior. Alma necesita aprender a soltar lo que ya no puede cambiar. Reconciliarse con la historia no significa negar lo que ocurrió. Significa reconocerlo, aceptarlo y entregarlo a Dios como parte de un proceso mayor. Un proceso donde incluso lo difícil puede adquirir un sentido más profundo con el tiempo. Muchas personas viven con remordimientos silenciosos que les roban la paz. Se culpan por decisiones del pasado, por palabras dichas o no dichas, por caminos tomados o evitados. Pero la vida espiritual invita a algo diferente, a la libertad interior. El alma no fue creada para vivir encadenada al ayer. Fue creada para aprender, crecer y seguir adelante con esperanza. Esa esperanza no depende de la perfección del pasado, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo interior. La segunda clave comienza a construir sobre esta libertad interior. Aprender a soltar el peso emocional innecesario. Pensamientos que se repiten una y otra vez sin aportar solución. Solo desgaste. La mente humana puede convertirse en un espacio de lucha constante si no se ordena con sabiduría. Y en la vejez, esa lucha interna puede volverse más intensa si no se aprende a detenerla con discernimiento y oración. Soltar no significa olvidar todo, sino dejar de alimentar lo que destruye la paz.
Significa elegir conscientemente qué pensamientos merecen espacio y cuáles deben ser entregados a Dios para ser sanados. La paz interior no llega por acumulación de recuerdos, sino por capacidad de desprendimiento. Y ese desprendimiento es una forma profunda de libertad espiritual que se aprende con el tiempo y la reflexión. La tercera clave introduce un elemento fundamental: las relaciones humanas. Ninguna etapa de la vida está aislada, pero en la vejez las relaciones se vuelven especialmente importantes para el bienestar del corazón. Las personas que rodean a alguien pueden ser fuente de vida o de desgaste. Por eso es esencial aprender a discernir qué vínculos fortalecen el alma y cuáles la debilitan con el tiempo. No todas las conversaciones edifican, no todos los entornos aportan paz y no todas las presencias ayudan a crecer interiormente. Por eso, la sabiduría también implica aprender a establecer límites sanos. Una vida espiritual madura no se trata de aislarse del mundo, sino de elegir con conciencia lo que se permite entrar en el corazón, porque lo que entra en la mente termina influyendo en la paz interior. La vejez puede ser una etapa de gran claridad si se cultivan relaciones auténticas, sinceras y llenas de respeto. Relaciones donde exista apoyo, escucha y también verdad, sin máscaras ni manipulaciones. Estas primeras tres claves no son teorías abstractas, sino fundamentos reales para comenzar a construir una vejez diferente. Una vejez donde el alma no se sienta atrapada, sino acompañada, guiada y en proceso de sanación. La siguiente parte se profundizará en las otras claves que completan este camino espiritual hacia una vida más serena, más consciente y más alineada con lo esencial. La vida no se detiene en una edad específica, pero sí cambia la manera en que se vive cada etapa. En la vejez, el alma comienza a valorar lo esencial con más claridad, mientras todo lo superficial pierde importancia. En ese momento, cuando la sabiduría se vuelve más valiosa que cualquier otra cosa. La cuarta clave para una vejez en paz es aprender a vivir con una relación sana con lo material. No se trata de tener o no tener, sino de no ser dominado por lo que se tiene. Cuando el corazón depende de lo material, la paz se vuelve frágil. Dinero y los bienes materiales pueden ser herramientas útiles, pero nunca deben convertirse en la fuente principal de seguridad interior, porque todo lo externo cambia, pero la paz que viene de Dios permanece incluso en medio de la incertidumbre. Muchas personas sufren en la vejez no por falta de recursos, sino por el miedo a perderlos. Ese miedo puede convertirse en una carga constante que roba descanso y tranquilidad. Por eso es importante aprender a confiar más allá de lo visible. La confianza espiritual enseña que la vida no depende únicamente de lo que se puede controlar. Hay una providencia que acompaña cada etapa, incluso cuando las fuerzas disminuyen o los planes cambian de forma inesperada. La quinta clave es una de las más profundas: mantener viva la vida espiritual hasta el final. No como una rutina, sino como una relación constante y viva con Dios. Cuando la vida interior se enfría, la paz también se debilita. Hay una tentación silenciosa en la vejez que invita a desconectarse espiritualmente, como si ya no fuera necesario seguir buscando a Dios con la misma intensidad. Pero la vida del alma no tiene edad de retiro. La oración, la reflexión y la conexión con lo sagrado no son actividades opcionales, sino alimento para el espíritu. Así como el cuerpo necesita sustento, el alma necesita comunión constante con su fuente. Las personas que mantienen su vida espiritual activa suelen experimentar una serenidad especial, incluso en medio de limitaciones físicas o emocionales. No porque no enfrenten dificultades, sino porque no las enfrentan solas interiormente.
La espiritualidad no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que se viven. Cambia la ansiedad por confianza, la confusión por claridad y el miedo por una paz que no depende de las circunstancias. La sexta clave es quizá la más importante de todas: vivir con un propósito claro hasta el último día. El ser humano no está diseñado para vivir sin sentido, y cuando el propósito se pierde, el vacío interior crece. Muchas personas en la vejez sienten que ya no tienen un rol importante en el mundo. Esa percepción puede cambiar cuando se comprende que cada etapa tiene una misión diferente, no menor, sino distinta. Propósito en la vejez no siempre está en producir o lograr grandes cosas externas. A menudo está en acompañar, aconsejar, orar, compartir sabiduría y dejar un legado espiritual a las generaciones siguientes. Una vida con propósito no depende de la edad, sino de la disposición del corazón. Mientras haya aliento, hay posibilidad de influir positivamente en otros, incluso con palabras simples o gestos pequeños. El valor de una vida no se mide solo por lo que se construyó, sino también por lo que se transmitió. En la vejez, transmitir fe, paz y experiencia puede ser una de las contribuciones más grandes. Quien vive con propósito no se siente inútil, porque entiende que su existencia sigue teniendo sentido en el plan de Dios. Ese sentido no se pierde con los años, sino que puede profundizarse con el tiempo. Estas 6 claves forman un camino de reflexión para vivir la vejez con mayor paz interior. No son reglas estrictas, sino invitaciones a una vida más consciente, más libre y más conectada con lo esencial. En la siguiente parte, se profundizará en cómo aplicar estas claves en la vida diaria y cómo transformarlas en decisiones concretas que construyan una verdadera paz interior. Comprender los principios de la vida espiritual es importante, pero aún más importante es saber cómo vivirlos en lo cotidiano. La transformación real no ocurre solo en la reflexión, sino en las pequeñas decisiones diarias que van moldeando el corazón con el tiempo. La vejez en paz no se construye de un día para otro, sino paso a paso. Muchas personas escuchan mensajes de sabiduría, pero sienten que no saben por dónde empezar a cambiar su vida interior. Sin embargo, la verdad es que el cambio espiritual comienza siempre en lo más simple: una decisión, una oración, una actitud distinta frente a lo que antes generaba ansiedad. El primer paso práctico es aprender a detener el ruido interior. La mente humana puede convertirse en un espacio de pensamientos repetitivos que no siempre ayudan, sino que desgastan. Por eso es necesario crear momentos de silencio interior cada día. Ese silencio no es vacío, es espacio para la presencia de Dios. Es el momento en que el alma deja de discutir consigo misma y comienza a escuchar algo más profundo. Ese espacio, muchas cargas emocionales comienzan a perder fuerza sin necesidad de lucha. La vida espiritual no exige perfección, pero sí constancia. Incluso unos minutos diarios de oración sincera pueden comenzar a transformar la manera en que una persona enfrenta sus recuerdos, sus preocupaciones y sus emociones más profundas. Segundo paso es aprender a reinterpretar la propia historia con una mirada más elevada. No se trata de negar el pasado, sino de permitir que la fe le dé un nuevo significado. Lo que antes parecía pérdida puede comenzar a verse como aprendizaje. Cuando una persona mira su vida solo desde el dolor, el corazón se endurece. Pero cuando comienza a mirar con fe, incluso las heridas pueden transformarse en comprensión. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser el centro de la identidad. Este proceso no ocurre de manera automática. Requiere paciencia, honestidad y disposición a dejar que Dios entre en cada recuerdo.
A veces lo que más cuesta soltar es lo que más necesita ser sanado interiormente. Tercer paso práctico es ordenar las emociones a través del perdón. Perdón no es un sentimiento inmediato, es una decisión profunda que se renueva con el tiempo. No siempre es fácil, pero sí es liberador. Muchas personas viven con cargas emocionales porque han acumulado resentimientos durante años. Esos resentimientos no siempre se expresan, pero se sienten en la forma de vivir, en la forma de hablar y en la forma de relacionarse con los demás. Perdonar no significa justificar lo que estuvo mal. Significa dejar de permitir que ese dolor siga gobernando el presente. Es un acto de libertad interior que abre espacio para la paz. Cuarto paso es fortalecer los vínculos que edifican el alma. Las relaciones humanas pueden ser una fuente de alegría o de desgaste, dependiendo de cómo se vivan. Por eso es importante aprender a rodearse de personas que aporten serenidad. No todas las conversaciones son necesarias, y no todos los entornos son saludables para el espíritu. A veces el crecimiento interior también implica aprender a decir no, a poner límites con respeto y a cuidar la propia paz. Las relaciones sanas no son aquellas donde nunca hay problemas, sino aquellas donde existe respeto, sinceridad y apoyo mutuo. En la vejez, estas relaciones se vuelven aún más valiosas porque aportan estabilidad emocional. Quinto paso es mantener viva la disciplina espiritual diaria. Esto incluye la oración, la lectura espiritual y momentos de conexión con Dios. No como obligación, sino como alimento del alma. Cuando una persona descuida su vida espiritual, poco a poco comienza a sentirse más vulnerable interiormente. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se desconecta de la fuente de fortaleza. La constancia en la vida espiritual no depende de la emoción del momento, sino de la decisión firme de permanecer cerca de Dios, incluso en los días difíciles. Esa perseverancia es la que fortalece el alma con el tiempo. Sexto paso es vivir con intención cada día, incluso en las cosas pequeñas. No es necesario hacer grandes obras para vivir con propósito. A veces, un gesto de bondad, una palabra de aliento o una oración silenciosa pueden tener un impacto profundo. La vida cotidiana está llena de oportunidades para vivir con sentido. Cada día ofrece momentos para amar, perdonar, agradecer y servir de alguna manera. Cuando se vive así, la vida deja de sentirse vacía. La vejez no es una etapa donde todo termina, sino una etapa donde lo esencial se vuelve más claro. Lo esencial casi nunca está en lo externo, sino en lo invisible. El amor, la fe, la paz interior. Aplicar estas claves no significa eliminar todos los problemas de la vida, sino aprender a vivir de una manera diferente frente a ellos. Cambiar la forma en que el corazón responde a lo que ocurre. Con el tiempo, estas pequeñas prácticas espirituales comienzan a generar una transformación profunda, no siempre visible desde fuera, pero muy real en el interior. Una paz más estable, una mente más tranquila y un corazón más ligero. La verdadera madurez espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer en paz, incluso en medio de ellas. Esa es una de las mayores señales de crecimiento interior. Cuando una persona comienza a vivir así, también cambia la manera en que ve su pasado, su presente y su futuro. Todo empieza a integrarse en una visión más amplia, donde nada es completamente perdido. La vida deja de sentirse fragmentada y comienza a sentirse unificada. Y en esa unidad interior, el alma encuentra descanso, porque ya no vive dividida entre el ayer, el hoy y el mañana. Este es el camino práctico hacia una vejez en paz. No es un ideal inalcanzable, sino una forma de vivir que se construye día a día con decisiones simples pero profundas.
En la siguiente parte se profundizará en la dimensión espiritual más profunda de este camino, donde la confianza en Dios se convierte en el centro de toda transformación interior. Cuando la vida avanza y las fuerzas comienzan a disminuir, el alma entra en una etapa donde lo superficial ya no tiene importancia. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y lo que antes se ignoraba comienza a ocupar el centro del corazón. Es ahí donde la dimensión espiritual se vuelve esencial. La vejez no es solo un proceso biológico, también es una etapa de revelación interior. El momento en que la persona comienza a ver con más claridad lo que realmente sostiene su vida. Muchas veces descubre que no era lo material, sino la presencia de Dios en cada paso. La confianza en Dios no es una idea abstracta, sino una forma de vivir. Es la certeza interior de que la vida no está abandonada al azar, sino acompañada por una providencia que guía incluso lo que no se entiende. Esa confianza se vuelve un refugio para el alma. La juventud muchas veces se confía en las propias fuerzas. Pero con el paso del tiempo, el ser humano descubre sus límites. En ese descubrimiento nace una oportunidad espiritual profunda. Aprendes a descansar en Dios de una manera más plena. Este descanso no significa inactividad, sino paz interior. La capacidad de seguir viviendo, enfrentando cada día, sin la carga constante del miedo o la ansiedad. Es una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Muchas personas llegan a la vejez cargando preocupaciones que ya no pueden resolver con sus propias fuerzas. Pero la espiritualidad invita a algo diferente, a entregar esas preocupaciones a Dios con sinceridad y confianza. Entregar no es olvidar, es confiar, reconocer que no todo está bajo control humano, y que eso no es una amenaza, sino una liberación. Porque cuando el ser humano deja de cargarlo todo, el alma comienza a respirar de nuevo. La oración se convierte entonces en el lenguaje natural de esta etapa de la vida, no como una obligación, sino como un diálogo constante con Dios. Un diálogo que no siempre necesita palabras elaboradas, sino sinceridad profunda. En la oración, el corazón encuentra un espacio donde puede expresar lo que no siempre puede decir a otros. Miedos, agradecimientos, recuerdos, preguntas, todo encuentra un lugar en la presencia divina. Y en ese espacio, la paz comienza a crecer. La confianza en Dios también implica aprender a aceptar los procesos de la vida. No todo será como se espera. No todo será comprensible, pero todo puede ser vivido con fe. Esa fe transforma la manera en que se enfrenta la realidad. Aceptar no significa resignarse con tristeza, sino reconocer que hay un orden más grande que la comprensión humana. Abrir el corazón a la posibilidad de que incluso lo difícil puede tener un propósito espiritual. Esta etapa de la vida, la persona comienza a ver la importancia de lo eterno. Ya no solo piensa en lo inmediato, sino en lo que permanece más allá del tiempo. Y esa mirada cambia completamente la perspectiva interior. La espiritualidad madura no se centra en el miedo al final, sino en la preparación del alma para vivir con sentido cada día. No se trata de preocuparse por lo que viene, sino de vivir con plenitud lo que ya se tiene. La confianza en Dios también se refleja en la forma en que se enfrentan las pérdidas. Con el tiempo, la vida enseña que nada material es permanente, pero también enseña que el amor y la fe pueden permanecer incluso en medio de la ausencia. Cada pérdida en la vida puede convertirse en una oportunidad para profundizar la relación con Dios. No porque el dolor sea deseado, sino porque en el dolor el corazón aprende a depender menos de lo externo y más de lo eterno. La espiritualidad profunda no elimina las emociones humanas, pero les da un lugar adecuado. Permite sentir tristeza, pero sin desesperación.
Permite sentir nostalgia, pero sin perder la esperanza. Permite recordar, pero sin quedar atrapado en el pasado. La vejez puede ser un tiempo de gran libertad interior, cuando la persona deja de luchar contra todo lo que no puede cambiar. Esa libertad no es indiferencia, sino sabiduría espiritual adquirida con el tiempo. Esta etapa, la fe se vuelve más sencilla pero más profunda. Ya no necesita grandes explicaciones, porque se convierte en experiencia vivida, una certeza silenciosa de que Dios está presente en cada momento. La confianza en Dios también se alimenta de la memoria espiritual. Recordar momentos en los que se experimentó su ayuda fortalece la fe para los días presentes. La memoria se convierte en un puente entre el pasado y la esperanza futura. Muchas veces la paz no llega por entender todo, sino por recordar que no se está solo. Esa conciencia cambia completamente la forma en que se enfrenta la vida diaria. El corazón deja de sentirse abandonado. La espiritualidad madura también enseña a valorar el silencio. En silencio, el alma aprende a escuchar de una manera diferente. No es ausencia de sonido, sino presencia profunda de sentido. En el silencio interior, muchas respuestas no llegan como ideas, sino como paz. Y esa paz es una de las formas más claras en que Dios se comunica con el ser humano en la intimidad del corazón. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que se viven. Lo que antes generaba angustia, ahora puede ser enfrentado con una serenidad más estable. No por fuerza humana, sino por gracia interior. A medida que la vida avanza, el alma aprende que no necesita controlar todo para estar en paz. Es una de las lecciones más profundas de la madurez espiritual. Soltar el control y abrazar la confianza. Cuando esta confianza se establece en el corazón, la persona comienza a experimentar una libertad nueva. Una libertad que no depende de la edad, ni de la salud, ni de las circunstancias externas. Es la libertad de saber que la vida está en manos de Dios. Esa certeza no es teórica, es vivida día a día en la forma en que se piensa, se siente y se actúa. La dimensión espiritual profunda no es un destino lejano, es un camino que se recorre en cada decisión de confianza. Y cada pequeño acto de fe fortalece ese camino interior. La siguiente parte se cerrará este mensaje con una reflexión final sobre el legado espiritual, la paz interior y la manera en que una vida vivida con fe puede convertirse en luz para otros. Cuando una vida llega a su etapa final, no es el momento de preguntarse solo cuánto tiempo queda, sino qué huella se está dejando en el corazón de los demás. Verdadero valor de una existencia no se mide por los años vividos, sino por el amor que ha sido sembrado en el camino. La vejez, vista desde la fe, no es un cierre vacío, sino una oportunidad de plenitud interior. Es el tiempo en el que la vida comienza a hablar por sí misma, sin necesidad de muchas palabras, solo con la fuerza del testimonio. Cada decisión tomada a lo largo de los años comienza a revelarse como parte de una historia más grande. Nada ha sido en vano cuando ha sido vivido con fe, con amor y con sinceridad delante de Dios. El legado más importante que una persona puede dejar no es material, sino espiritual. La forma en que su vida ha influido en otros, en cómo ha amado, perdonado, acompañado y sostenido a quienes estaban a su alrededor. Personas que, incluso en su silencio, transmiten paz. Su presencia es suficiente para recordar a otros que Dios sigue actuando en la vida cotidiana. Ese tipo de vida no necesita discursos largos, porque su existencia ya es un mensaje. Corazón que ha aprendido a confiar en Dios a lo largo de los años se convierte en una fuente de consuelo para otros. No porque todo haya sido fácil,
sino porque ha aprendido a ver la presencia divina incluso en medio de lo difícil. El legado espiritual no se construye de un día para otro. Se forma en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, en la paciencia mostrada, en las palabras de aliento, en los silencios llenos de comprensión. Cuando una persona ha vivido con fe, su historia se convierte en una enseñanza silenciosa para las nuevas generaciones. Los más jóvenes no solo aprenden de palabras, sino de vidas que han sido coherentes con lo que creen. La vejez también es un tiempo para reconciliarse con la propia historia. No para cambiar lo que fue, sino para mirarlo con una nueva luz, la luz de la misericordia y de la comprensión espiritual. Ese proceso, el alma comienza a descansar de cargas que llevaba durante años. No porque el pasado de sino porque deja de tener el poder de herir el presente. Perdón, tanto recibido como ofrecido, se convierte en una de las mayores fuentes de libertad interior. Es un regalo que libera el corazón y abre espacio para la paz. Una vida que ha aprendido a perdonar es una vida que transmite descanso a los demás. Porque donde hay perdón, no hay cadenas emocionales, sino apertura a la reconciliación. Legado también se expresa en la forma que se ama a la familia. No en la perfección, sino en la constancia, incluso en medio de las imperfecciones humanas. Los hijos, los nietos y quienes han compartido la vida con una persona no recuerdan solo los logros, sino la manera en que fueron tratados. Amor recibido se convierte en memoria viva que permanece en el tiempo. La fe también deja un legado invisible pero profundo. La certeza transmitida de que la vida no termina en lo visible, sino que continúa en la presencia de Dios. Ese tipo de fe no se impone, se contagia. Se transmite en la forma de vivir, en la forma de reaccionar ante las dificultades, en la manera de mantener la esperanza incluso en los días más silenciosos. Cuando una persona ha vivido con propósito espiritual, su vejez no es un final sin sentido, sino una etapa de plenitud. Es el momento en el que todo lo vivido comienza a integrarse en una sola historia de amor. Tiempo deja de ser enemigo y se convierte en testigo. Testigo de una vida que fue construida paso a paso, con aciertos y errores, pero siempre con la posibilidad de volver a empezar en la gracia de Dios. La paz interior en esta etapa no depende de la ausencia